Bueno, acá estamos en directo para hacer este segundo encuentro, ¿no? De estudiando a Bert Hellinger y en este libro, ¿no? Que se llama El centro se distingue por su levedad. Para eso yo hice un video como la otra vez, ¿no? Con unos textos donde vamos a ir escuchando y observando, ¿no? Este libro. Obviamente que las partes más importantes, no es todo el libro completo. El libro ustedes lo pueden descargar en internet, está en PDF, o lo pueden comprar, ¿no? Es un libro bastante profundo, donde Bert Hellinger expone todo lo que significa esto de estar en el centro, ¿no? Y qué es esto de estar, distinguirlo justamente al centro por su levedad. Vamos a poner el video. También es el resumen, ¿no? De muchas conferencias e historias terapéuticas que él llevó a cabo. Y en esta ocasión lo que vamos a ver y vamos a hablar es sobre el dolor, ¿no? Fíjense en que el dolor es un sentimiento que está en toda la experiencia humana y está basado en todas nuestras relaciones, ¿no? Nuestras relaciones, por lo general, siempre tienen este tinte de dolor, ¿no? Y justamente él lo que habla mucho es sobre este tema de la culpa y la inocencia. Cuando en una relación, ¿no? La culpa del perpetrador desemboca en una separación, solemos ver al perpetrador como libre e independiente, ¿no? Pareciera como el que cometió el acto, ¿no? De perpetrar, pareciera como que es libre e independiente. Pero si no perpetrara el acto hiriente, quizá tendría que ir a menos, teniendo así la pretensión y el derecho de guardarle rencor al otro, ¿no? Pareciera como que el perpetrador es el que ganara cuando comete el acto. Frecuentemente el perpetrador procura comprarse la separación, sufriendo tanto antes de la misma, que el dolor de la víctima a la hora de separarse queda compensado, ¿no? Esto de la compensación es normal, ¿no? En todas las relaciones. Es lo que plantea Bert Hellinger, ¿no? En todo lo que él estudió, lo que experimentó y comprobó con las constelaciones, que pareciera como que el perpetrador se regocijara, ¿no? En esto de como que él ganó, porque hay una víctima, alguien que sufre. Entonces procura comprarse la separación sufriendo tanto antes de la misma que el dolor de la víctima a la hora de separarse queda compensado. Es como que viendo sufrir a su víctima, queda compensado su dolor. Quizás a través de la separación únicamente quiere abrirse paso a un ámbito nuevo o más extenso, y sufre porque solo puede lograrlo haciendo daño o perjudicando al otro. El perpetrador ve que la única manera de sentirse compensado es cuando daña a su víctima. Pero en una separación no solo el perpetrador tiene la posibilidad de un nuevo comienzo, también la víctima, sin esperarlo, se halla con nuevas posibilidades. Porque recuerden que cuando se rompe el equilibrio en una relación, si no existe una compensación, esto se vuelve a repetir. Por eso Hellinger dice que la víctima tiene que devolver un poco menos del daño que se le hizo, ¿no? No igual, porque si fuera igual, continuaría el ciclo. Para poder equilibrar, tiene que devolverle un poco menos. Ahora lo vamos a ver. Pero cuando el otro se cierra ante este hecho, aferrándose a su dolor, le dificulta el nuevo camino al perpetrador
y ambos, a pesar de la separación, permanecen atados. O sea, cuando alguien comete un acto, ¿no? Hace un daño, ¿no? Perjudica a otro, ¿no? O sea, al perpetrador, a la víctima, y la víctima se queda en la postura de víctima sufriendo lo que se le hizo, ¿no? Estoy traduciendo un lenguaje un poco más aferrado a su dolor. El perpetrador queda como atado a la víctima y la víctima al perpetrador. Y fíjense en que en las relaciones ocurre esto. Víctima y perpetrador quedan atados. Por eso después se contemplan las constelaciones que este ciclo continúa. O sea, el que cometió el daño, como quedó atado a su víctima porque la víctima no hizo nada, sino que siguió aferrado a su postura de víctima y a su dolor, esto después lo repiten los posteriores, dice él, ¿no? O sea, un hijo, un nieto puede llevar en sí esa venganza, ¿no? Esa cosa que no se saldó. En cambio, donde también la víctima aprovecha la oportunidad de un nuevo comienzo, le proporciona libertad y desagravio al perpetrador. De todas las maneras de perdonar, esta es quizá la más bella, ya que reconcilia, aunque la separación sea un hecho. Sin embargo, donde la culpa y el daño adquirieron una magnitud fatal, únicamente puede darse la reconciliación si se renuncia por completo a toda expiación, ¿no? Porque sucede, ¿no? Que, por ejemplo, alguien, vamos a poner, una persona mata a otra, ¿no? Entonces esta víctima no puede defenderse de esto que se le hizo porque ya murió, ¿no? Por eso Hellinger habla de esto de la reconciliación, no del perdón, sino de la reconciliación, ¿no? Donde el perpetrador tiene, o la víctima también tiene la oportunidad, ¿no? De reconciliarse con esta parte, con su perpetrador, y el perpetrador con su víctima, ¿no? Aunque se hayan separado. Pero hay muchos que optan o eligen por expiar este daño. Este es un perdón humilde y un asumir humildemente la impotencia. Así ambos, la víctima y el culpable, se someten a un destino incalculable poniendo fin a la culpa y a la expiación. O sea, si yo me quedo en la expiación, por eso dice K. Hellinger que hay que renunciar a la expiación. Si yo me quedo en eso de la expiación, la expiación es como un sacrificarse, un dañarme a mí mismo o culparme por lo que otro hizo, ¿no? Se entiende así la expiación, ¿no? Pagar con dolor la culpa. Si se renuncia a la expiación, estamos en un perdón humilde, ¿no? Se asume la impotencia, porque no hay solución, porque ya la víctima murió, ¿no? Entonces la víctima y el culpable se someten a un destino incalculable y se pone fin a esto, ¿no? Por eso es tan importante cuando hubo un hecho así en nuestro sistema, ¿no? Que víctima y perpetrador se reconcilien. Lo bueno y lo malo. Vamos a hablar de este tema de lo bueno y lo malo porque es muy normal en nuestras relaciones también esto de que están qué es lo bueno, qué es lo malo, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Nosotros solemos dividir el mundo en una parte que tiene el derecho de existir y otra que en el fondo no debería estar, ¿no? Aunque en realidad está y actúa. A lo primero lo llamamos bueno, a los que parece que tienen el derecho de existir, o sano, ¿no? O sanación y paz. Y al otro lo llamamos malo, o enfermo, o desgracia, guerra, y todas las demás expresiones que se pueden emplear. Esto tiene que ver con lo que llamamos bueno y ventajoso, aquello que nos resulta leve, y aquello que resulta grave lo llamamos fatal o malo. Así es como nosotros percibimos el mundo, ¿no? La mayoría de nosotros. Pero, mirándolo más detenidamente, vemos
que la fuerza que hace progresar al mundo se fundamenta en aquello que nosotros llamamos difícil o malo o grave. El desafío para lo nuevo nace de aquello que preferiríamos eliminar o excluir, ¿no? Si todo fuera bueno en el mundo, o sea, todo fuera pacífico y todo, nosotros no creceríamos, no avanzaríamos, ¿no? Justamente las cosas que llamamos malas o fatales o difíciles o graves son las que nos hacen justamente crecer, nos ponen un desafío. Por tanto, esquivando lo difícil o lo pecaminoso o lo beligerante, perdemos precisamente aquello que quisiéramos conservar: nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra grandeza. Justamente eso que nosotros queremos conservar lo perdemos esquivando lo difícil, lo pecaminoso o lo beligerante. Solo quien también encara las fuerzas oscuras y asiente a ellas, se encuentra unido con sus raíces y con la fuente de su fuerza, ¿no? La fuerza nos viene de ahí, de eso que tenemos que enfrentar. Nosotros por lo general queremos huir de todo tipo de situación difícil o problemática. Quisiéramos que nuestra vida fuera un lecho de rosas, y porque creemos que así conservamos nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra grandeza, pero no es así. Solamente este que encara esas fuerzas oscuras y asiente a ellas, asiente, o sea, puede decir sí. Ese es el que está unido con sus raíces y con la fuerza. Tales personas son más que buenas o malas. No se las puede calificar de buenas o malas, sino que están en sintonía con algo más grande, con su profundidad y con su fuerza. Por eso todos aquellos que nosotros llamamos que despiertan, les llamamos que despiertan, que avanzan, ¿no? en su vida, y que tienen tanta fuerza, porque son esos justamente los que están en sintonía con algo más grande, ¿no? Que están en mente, que reconocen que hay algo más grande que ellos y pueden encarar estas fuerzas oscuras y asentir a ellas. Lo propio. Ahora también hay una fatalidad o hechos graves que nos pertenecen como nuestro destino personal. Por ejemplo, una enfermedad hereditaria o circunstancias graves de nuestra infancia o una culpa personal. Si asentimos a esta gravedad, integrándola en nuestra realización vital, se convierte para nosotros en una fuente de fuerza. En cambio, si alguien se rebela contra este destino, que es lo normal que todos hacemos, rebelarnos contra el destino, ¿no? Por ejemplo, contra una lesión recibida en la guerra, le resta fuerza a este destino. Lo mismo se aplica a la culpa y sus consecuencias, ¿no? Hay mucha fortaleza en asumir la culpa, mucha fuerza. Por eso, esto de asentir es en lo que se basan las constelaciones familiares, ¿no? Hellinger lo explicó muy claramente. Lo que pasa que hoy en día, por eso es tan importante estudiar a Hellinger, para realmente comprender la filosofía de las constelaciones y no irnos por las ramas. La gente lo usa a veces inadecuadamente, ¿no? Por eso hay que comprender bien su mensaje, ¿no? Recién hablamos de lo propio, de asumir lo propio, de la fuerza que da asumir lo propio, y ahora vamos a ver de lo ajeno. En consecuencia, en los sistemas familiares frecuentemente otra persona adopta el destino rechazado o la culpa rechazada. O sea, eso que en nuestro sistema no se reconoció, ¿no? Ese destino que no se asumió, esa culpa que no se reconoció, la adopta otro en el sistema. Las consecuencias son doblemente graves. Un destino o una culpa ajenos no nos da ninguna fuerza, ya que únicamente el destino y la culpa propios son capaces de hacerlo. O sea, yo solamente adquiero fuerza cuando asumo mi destino y mi culpa
propia, no la ajena. Pero también aquel del que adoptamos el destino y la culpa se ve debilitado de esta manera. O sea, cuando yo asumo la culpa o el destino de otro, de mi sistema, no solo me estoy debilitando yo, sino que también estoy debilitando a ese otro que no lo hizo. Su destino y su culpa pierden su fuerza también para él. ¿Qué es el destino, no? También nos experimentamos como culpables si fuimos favorecidos por el destino a costa de otros y sin que pudiéramos cambiar ni evitar nada. Por ejemplo, alguien nace pero su madre muere. Esta persona es inocente, ¿no? El que nace y su madre muere. A nadie se le ocurriría pedirle cuentas por ello. Pero no obstante, el conocimiento de su propia inocencia no puede proporcionarle ningún alivio. Por más que él sepa que en realidad es inocente, eso no lo alivia. Porque su vida se halla fatalmente vinculada con la muerte de su madre. Para él nacer, su madre tuvo que morir. Entonces nunca podrá deshacerse de la presión de esa culpa. Otro ejemplo. A un automovilista se le revienta una rueda mientras está circulando el coche, patina y choca contra otro vehículo. El otro conductor muere y él se salva. Si bien no hay ninguna culpa por su parte, a partir de ese momento su vida estará vinculada con la muerte y el sufrimiento de otros. O sea, yo vivo porque otros murieron, ¿no? Y a pesar de que fue un accidente y que es clara su inocencia, él se va a sentir en deuda con ellos. Vamos a ver otro. O un tercer ejemplo. Alguien cuenta que al final de la guerra su madre, embarazada de él, se trasladó al hospital militar para buscar a su padre y ponerlo a salvo en su casa. En su camino de huida, sin embargo, un soldado ruso los amenazó. Ellos se defendieron y lo mataron. Y a partir de ese momento, aunque actuasen en defensa propia, ellos mismos y también su hijo se sentían en deuda, ya que ellos vivían donde otro, por cumplir con su deber, murió. Esto también puede suceder, ¿no? No solo en una guerra, ¿no? Sino en cualquier situación, ¿no? Que, no sé, supongamos que alguien entra a nuestro hogar y quiere matar a nuestra familia y nosotros lo matamos para defender a nuestra familia y defendernos nosotros. No sé, puede ser otro ejemplo, ¿no? Hola Madori, bienvenido. Son estos casos, ¿no? Por eso Hellinger lo plantea, ¿no? Diferentes ejemplos para que podamos comprender. Ante una culpa y una inocencia tan fatales, nos experimentamos como impotentes en todos los sentidos, porque es como que es justamente una deuda, o sea, nos sentimos en deuda, ¿no? Es un desequilibrio. Y es por eso que nos resultan tan difíciles de soportar. Si tuviéramos una culpa o un mérito, también tendríamos algún tipo de poder o de influencia. Pero aquí experimentamos que tanto para lo bueno como para lo malo nos hallamos expuestos a un destino incalculable, que independientemente de nuestra bondad o maldad, decide sobre muerte y vida, salvación y desgracia, sanación o perdición, ¿no? Algo, por eso esto que él habla, ¿no? Del destino, que sucede y que nosotros nos sentimos impotentes ante eso porque o sentimos que no pudimos hacer nada en ese momento o que lo que hicimos fue incorrecto y cargamos con esa culpa. Esto se da mucho en los sistemas, ¿no? No solo entre los integrantes del sistema, sino cuando sucede que, qué sé yo, vamos a decir que no fue una muerte, ¿no? Alguien estafa a mi familia, vamos a decir, ¿no? Comete una estafa, que también Hellinger dice que ese que aunque no era del sistema, comete la estafa, ya automáticamente pasa a formar parte del sistema por haberse favorecido a costa de esta familia.
todo eso, después lo cargan los posteriores, ¿no? Que no saben cómo expiar esa culpa. Pero estamos en manos de algo más grande, dice él, ¿no? Esta impotencia fatal es tan aterradora para muchos que prefieren tirar la felicidad o la vida que ganaron antes de tomarla como una gracia. Entonces, después pareciera que nuestras vidas transcurren todo el tiempo tratando de expiar eso o de ver cómo puedo reparar eso que hicieron los otros, ¿no? En lugar de poder valorar, ¿no? Justamente esto como una gracia, ¿no? Tomarlo como una gracia y no verlo como una impotencia. Frecuentemente estas personas intentan alegar, al menos posteriormente, una culpa o un mérito personales para así quizá poder escaparse de la impotencia ante una salvación o una culpa inmerecida, ¿no? Porque también lo cargamos como una culpa inmerecida o como que me salvé y no me lo merecía, ¿no? Ese famoso ¿por qué a mí? O ¿por qué al otro y a mí no? O ¿por qué a mí y al otro no? Y, bueno, esa pregunta típica que nos hacemos siempre, ¿no? El patrón habitual de reacción ante una culpa fatal es que la persona aventajada a costa de otros, limita esta ventaja o la cede o la desecha. O sea, en lugar de aprovecharla, ¿no? La limita, la da a otros o la desecha. Por ejemplo, a través de un suicidio o una enfermedad, o contrayendo una culpa en el auténtico sentido moral y cargando con la pena correspondiente. Es lo que sucede habitualmente, por eso es el patrón habitual de reacción. Estas soluciones se deben a un pensamiento mágico y no son más que una forma infantil de asumir la felicidad inmerecida. Si ustedes se plantean, ¿no? Se reflexionan un poco, porque a mí me ha pasado, ¿no? Llegar a esto de reflexionar, de que a veces uno es feliz y se siente que no merece ser feliz. Hellinger, como estudió mucho esto del análisis transaccional de Verne, de Eric Verne, él decía, ¿no? Que, bueno, debido a esto del guión de vida, ¿no? Que se da hasta los 5 años, es como que cargamos con eso y proyectamos nuestro guión de vida en base a esa culpa o eso que sucedió en nuestro sistema y nos quedamos en esa mentalidad de niño, esa infantil, esa postura infantil, ¿no? Porque es un pensamiento mágico, ¿no? Que si yo no me merezco la felicidad, entonces como que estoy siendo más bueno ante los ojos de algo más grande que yo podría ser, ¿no? De Dios podríamos llamarle. Ya que bien mirado de esta manera la desdicha no disminuye sino que aumenta. Así, por ejemplo, cuando un hijo cuya madre murió en el parto se limita en su vida o se suicida, el sacrificio de la madre fue en vano. O sea, la madre murió para darle vida a él y eso fue en vano. La madre aún carga con la responsabilidad por la desdicha de su hijo. Es como que le sigo echando la culpa, ¿no? O sea, como que sigo atado, podríamos decir, a la desdicha de mi madre, en el caso, ¿no?, de que la madre murió en el parto, ¿no? Estamos viendo este ejemplo. No disfrutando mi vida, o me quito la vida, o me sacrifico, vivo en una vida sacrificada, ¿no? Pero, dice, si el hijo dijera, querida madre, ya que perdiste tu vida al nacer yo, al menos quiero que no haya sido en vano. Le sacaré provecho en memoria tuya. La presión de la culpa fatal se convierte en un motor para su vida, haciendo posibles actos para los que otros no encontrarían las fuerzas. Así, el sacrificio de la madre surte un efecto positivo, más allá de su muerte,
lo cual reconcilia y da paz, ¿no? Por eso, aunque nuestros ancestros hayan tenido destinos fatales, la mejor manera de honrarlos es haciendo algo bueno con eso, transformándolo en algo bueno, y no que nos quedamos con eso como una carga y sufrimos porque los anteriores a nosotros sufrieron. También aquí todos los afectados se hallan bajo la presión de la compensación, ya que quien recibió del destino también quiere dar algo equivalente, y si no puede dar nada, al menos quiere renunciar a algo equivalente, que es lo que hacemos, ¿no? En este contexto, sin embargo, los caminos habituales nos llevan al vacío, ya que el destino no se preocupa ni de nuestras reclamaciones, ni de nuestras reparaciones, ni tampoco de nuestra expiación. ¿Ven? O sea, que no sirve de nada, hablando en criollo, sufrir por lo que pasó, ¿no? O sea, cargar con el destino de otros. Esto es lo que nos quieren hacer ver las constelaciones, ¿no? Porque así me voy a sentir vacío. Porque es que esto es como la mirada, ¿no?, que tenemos de que Dios pareciera que, porque claro, como no hemos puesto una imagen de un Dios castigador, ¿no?, y justiciero, como que está preocupado a ver si nosotros reparamos o hacemos las cosas como deben ser, de los otros, las cosas de los otros, arreglamos las cosas de los otros, ¿no? Es un pensamiento mágico. Hellinger le llama pensamiento mágico a eso, pensamiento de niño. La tenemos la mayoría, ¿no? La humildad. A ver esta postura de humildad que nos cuesta tanto asumir. De hecho, es nuestra propia inocencia la que hace que la culpa fatal sea tan difícil de soportar. Si yo fuera culpable y se me castigara, o si yo fuera inocente y se me salvara, podría suponer que el destino estuviera sujeto a un orden y a unas reglas morales, y yo podría influir y dirigirlo mediante la culpa o la inocencia, ¿no? Es como decir, yo sé más que Dios, más que la vida, más que el destino, entonces yo dirijo, yo sé hasta dónde me tengo que castigar, ¿no? O hasta dónde yo me tengo que ver de inocente para poder salvarme, ¿no? Porque yo obedezco a un orden y a unas reglas morales, ¿no? Y tengo influencia, tengo control sobre eso. Y mediante mi culpa y mi inocencia, yo voy como haciendo ajustes en mi vida, ¿no? Acá lo está planteando desde ese lado Hellinger, ¿no? En cambio, si se me salva independientemente de mi culpa o de mi inocencia, mientras que otros, independientemente de si son culpables o inocentes, perecen, entonces me encuentro expuesto en todos los sentidos ante estos poderes, viéndome confrontado inevitablemente con la impotencia fatal de mi propia culpa o inocencia, ¿no? Ese sentimiento que tenemos todos de impotencia ante la vida, ¿no?, de que no entendemos por qué pasan las cosas que pasan, ¿no?, que creemos que no nos merecemos o que creemos, es más, a veces nos pasan cosas buenas y tampoco creemos que no las merecemos, o sea, no solo lo malo, ¿no? Eso de ser salvado, ¿no?, o de salvar a otros, ¿no? Fíjense en que todas las relaciones también están basadas en este asunto de la culpa y la inocencia. Es como que si soy salvado, digo, oh, le llamo milagro, ¿no? Oh, un poder, ¿no? Algo sucedió así que rompió los esquemas morales y las reglas, ¿no? Así como única salida me queda la sumisión, el asumir conscientemente un contexto mucho más poderoso que mi propia voluntad, sea para felicidad o desdicha mía, ¿no? Esto de rendirme, de asentir. La actitud fundamental en esta manera de actuar él la llama, bueno, humildad, ¿no? Ella me permite tomar mi vida y mi felicidad, mientras duren,
al margen del precio que otros pagan por ella. También me permite asentir a mi propia muerte y a mi propio destino difícil cuando a mí me toque, sean cuales fueran mi culpa o mi inocencia. Es como decimos siempre, ¿no? Es que esta mirada benevolente hacia todo, de no juicio, de no juicio. Eso es lo que las constelaciones apuntan, eso es asentir. Porque si nosotros nos creemos jueces de lo que ocurre, es justamente ahí donde tenemos problemas, ¿no? Yo siempre recomiendo que miren la película esa, bueno, es una película, sí, no sé si no está en YouTube, o, bueno, no sé dónde andará, que la tienen ahora, de La Cabaña, donde se plantea todo este asunto, ¿no? Porque es una situación trágica la que le sucede al protagonista, y cómo va mostrando, ¿no?, los distintos matices, ¿no? Porque bueno, aparece una persona que hace de Dios, y bueno, no voy a contar para no spoilear la película, pero mírenla porque la verdad te hace reflexionar mucho. Nuestra arrogancia es muy grande. Es como que nosotros nos creyéramos muchas veces más que Dios y queremos juzgar a Dios y a la vida. Bueno, primeramente lo hacemos con nuestros padres, ¿no? Por eso Hellinger dice que solamente nos vamos a sentir plenos cuando hayamos tomado nuestro corazón a nuestros padres, tal como son, sin juzgarlos, sin reclamarles nada, ¿no? Ahí me voy a dar cuenta que estoy realmente en una postura de adulto. Entonces puedo asentir a lo que pasa, a lo que sucede, y no rebelarme contra lo que sucede. Entonces cuando me encuentre cara a cara con la muerte, con mi propia muerte, mi destino difícil, lo que pueda sucederme, lo que me toque, no me voy no voy a juzgar a Dios, ni me voy a sentir peor y creer que estoy siendo castigado porque me sucedió algo malo. Esta humildad responde a la experiencia de que no soy yo quien determina el destino, sino que el destino me determina a mí. Me coge, me lleva y me deja caer, siguiendo unas leyes cuyo secreto no puedo ni debo revelar. Esta humildad es la respuesta adecuada a la culpa y la inocencia fatales. Es la manera de dejar de sentirnos culpables o inocentes. Ella me pone a un mismo nivel con las víctimas. Ella me permite honrarlas, no limitando o tirando aquello que tengo a costa de aquellas personas, sino justamente tomando lo agradecido a pesar de su alto precio, pero después pasando también algo a otros, ¿no? Que eso es lo importante, eso Hellinger le llama cuando nosotros realmente nos iluminamos, ¿no? Bueno, él habla de unas etapas de la mística, ¿no? De la purificación, no recuerdo bien la iluminación y cuál es la otra que dice, bueno, es que él va mostrando, ¿no? Que nosotros, cuando ya hemos, digamos, asentido a la vida, ¿no? Totalmente, entramos en un estado en el que todo eso que se nos dio, lo damos con gratitud, porque es como que lo pasamos. Está muy plasmado en el cuento ese de la bola de oro, ¿no? Lo vamos pasando, traspasando a otros, ¿no? El querer retener las cosas, eso es gravísimo, ¿no? Fíjense que hay muchas personas que sus logros, sus cosas, todo lo que consiguieron o que les vino de arriba, no sé, no importa cómo sea, ¿no? Se lo quedan para sí. No quieren compartir. No aceptan la muerte tampoco, ¿no? Que somos, que es transitorio en nuestro pasar por aquí, ¿no? Por eso Hellinger dice que la culpa es efímera en el sentido de que la sentimos mientras estamos en nuestro paso por la tierra, ¿no? Y sin embargo, no reflexionamos sobre esto, nosotros no somos agradecidos de lo que tenemos.
Para casi todas nuestras situaciones de vida, todos hemos tenido que pagar un precio. Esto de pagar el precio, fíjense en que es muy común. Y nosotros nos quedamos en ese resentimiento y rencor de que el precio que tuve que pagar para tener esto y no sé qué, y fue al divino botón porque no logré nada. Y es que en realidad es que la vida consiste en eso, ¿no? Lo importante es que agradecer eso que tengo, dejar de juzgarlo como bueno o malo y pasarlo a los demás, ¿no? Hola Soraya, bienvenida. Los límites de la conciencia. Heringer habla mucho de esto de la conciencia, ¿no? De la conciencia buena, la mala, la personal, la colectiva, que ya lo hemos hablado, pero bueno, ahora vamos a hablar de los límites, ¿no? De la conciencia. Conocemos la conciencia, dice, como un caballo conoce al jinete que lo monta. Y como un timonel conoce las estrellas en las que mide su posición y fija el rumbo. Pero hay, por desgracia, son muchos los que montan el caballo, y en el barco muchos timoneles se orientan por muchas estrellas. La cuestión es, ¿a quién se subordinan, si acaso, los jinetes? ¿Y qué rumbo le indica al barco el capitán? Y esto tiene que ver, lo que él habla del jinete, y del caballo, y del timonel y las estrellas, del rumbo, ¿no? Con la culpa y la inocencia. La conciencia la experimentamos en nuestras relaciones y tiene que ver con nuestras relaciones. O sea que todo actuar que tenga consecuencias para otros viene acompañado de un sentimiento consciente de inocencia y de culpa. Y al igual que el ojo, al ver constantemente, distingue la claridad de la penumbra, así este sentimiento consciente de culpa o inocencia, ¿no? En todo momento, distingue si nuestro actuar favorece o perjudica la relación. Aquello que perjudica la relación es experimentado como culpa, y aquello que la favorece lo experimentamos como inocencia. Mediante el sentimiento de culpa, la conciencia nos sujeta, obligándonos a corregir nuestro rumbo, ¿no? Cada vez que me siento culpable ante algún acto con alguien con el que me relaciono, ¿no? Me doy cuenta que tengo que corregir mi rumbo. Mediante el sentimiento de inocencia, nos deja rienda suelta y una brisa fresca hincha la vela de nuestro barco. Es similar al equilibrio, de la misma manera que un sentido interior. Con la ayuda de los sentimientos de malestar o bienestar, nos impulsa y dirige constantemente para que mantengamos nuestro equilibrio. Así también otro sentido interior nos impulsa y nos dirige con otros sentimientos de malestar o bienestar para que nos mantengamos en las relaciones importantes para nuestra vida, ¿no? Justamente esa conciencia, ¿no? Cuando nosotros, es como cuando yo, estoy atento a mi sentir, ¿no? En mis relaciones. Entonces eso es lo que me va marcando el rumbo. Si no hubiera conciencia, no podríamos relacionarnos, ¿no? con los demás. Nuestras relaciones se logran teniendo en cuenta determinadas condiciones que en lo esencial nos vienen predeterminadas, comparables a las condiciones de arriba y abajo, delante y atrás, izquierda y derecha en el sentido del equilibrio. Por eso es tan importante esto del equilibrio, la armonía, ¿no? Cuando no hay equilibrio, no hay armonía, hay una necesidad de compensar. Bien podemos caernos hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, si así lo queremos, pero un reflejo innato nos obliga a la compensación antes de producirse la catástrofe,
por lo que justo a tiempo volvemos a encontrar el equilibrio. Si me doy cuenta, ¿no? De la misma manera existe un sentido superior a nuestra arbitrariedad que vela por nuestras relaciones. Actúa como un reflejo con la finalidad de conseguir el reajuste y la compensación en cuanto arriesgamos nuestra pertenencia alejándonos de las condiciones necesarias para el éxito de nuestras relaciones. Esto es a lo que él se refiere, de esa conciencia que actúa más allá de esta conciencia personal, ¿no? De esa colectiva que le llama él, que cuando dentro del sistema se produce una falla, o sea, hay un desequilibrio, algo se descompensó, la conciencia tiende a compensar, a reajustar. Al igual que nuestro sentido del equilibrio, también el sentido relacional percibe al individuo junto con su entorno, registra el espacio libre y el límite, dirigiendo a la persona mediante diferentes sensaciones de malestar y de bienestar. Este malestar lo sentimos como culpa y este placer como inocencia. Así estamos siempre, de la culpa y la inocencia, ¿no? Son como los reguladores, como me siento, ¿no? Es como me voy dando cuenta, ¿no? Y esa misma conciencia más grande, o sea, eso más grande que nosotros nos va dirigiendo. Si estamos atentos, a veces no estamos atentos, entonces después le llamamos fatalidad a eso que sucede. Así pues, tanto la culpa como la inocencia sirven a un mismo Señor. Él obliga tanto a la inocencia como a la culpa a juntarse en un mismo tiro, delante de un mismo coche, dirigiéndolas en una misma dirección. De esta manera ambas impulsan la relación, manteniéndola en el camino a través de su interacción. Bien quisiéramos tomar las riendas a veces, ¿ven? Nosotros, ahí está la necesidad de controlar que tenemos todos, ¿ven? Nosotros queremos controlar la situación, pero el cochero no la suelta. Nosotros no somos más que prisioneros e invitados en su coche. El nombre del cochero es conciencia. Esa conciencia ven con mayúscula. Las condiciones previas, predeterminadas para las relaciones humanas, comprenden tres aspectos, que son la vinculación, la compensación y el orden. Solemos cumplir estas tres condiciones, al igual que las condiciones para nuestro equilibrio, incluso en contra de otros deseos o intenciones, siguiendo el imperativo del impulso, de la necesidad y del reflejo. Las reconocemos como condiciones básicas porque al mismo tiempo las experimentamos como necesidades básicas. A estas tres, ¿no? Al vínculo, la compensación y el orden. Se condicionan y complementan mutuamente. Y su interacción es lo que experimentamos como la conciencia. Así pues también experimentamos la conciencia como impulso, necesidad y reflejo. Y en el fondo, como fundida con las necesidades de vinculación, de compensación y de orden. Las diferencias. Ahora bien, aunque siempre existe una interacción entre estas tres necesidades de vinculación, de compensación y de orden, cada una de ellas tiende a imponer sus fines con un sentimiento propio de culpa y de inocencia. Fíjense, estas tres, ¿no? La vinculación, la compensación y el orden, están siempre vinculadas a un sentimiento de culpa y de inocencia, o de culpa o de inocencia, ¿no? Así pues sentimos la culpa y la inocencia de maneras diferentes, dependiendo de la meta y de la necesidad a las que sirven. Al servicio del vínculo,
sentimos la culpa como exclusión y lejanía, y la inocencia como cobijo y cercanía. Al servicio de la compensación entre dar y tomar, sentimos la culpa como obligación y la inocencia como libertad o derecho. Y sirviendo al orden, sentimos la culpa como infracción y como temor ante el castigo, y la inocencia como cumplimiento concienzudo y como lealtad. O sea, depende, ¿no?, al servicio de cuál están cada una, si es al servicio de la culpa o de la inocencia, es como la vamos a sentir. La conciencia sirve a cada uno de estos fines, aunque resulten contradictorios. Ese es el problema, ¿no? En consecuencia, también experimentamos estas contradicciones en los fines como contradicciones en la conciencia. De hecho, muchas veces la conciencia, al servicio de la compensación, nos exige aquello que al servicio del vínculo nos prohíbe, y al servicio del orden nos permite aquello que al servicio del vínculo nos impide. Así, por ejemplo, cuando le causamos a otro un daño igual que éste nos causó a nosotros, estamos satisfaciendo la necesidad de compensación y nosotros creemos sentirnos justos. El vínculo, sin embargo, por regla general, queda destruido. Claro, porque si yo me vengo del otro de la misma manera, o sea, le ocasiono al otro el mismo daño que me hizo, el vínculo se va a romper, ¿no? Para corresponder tanto a la necesidad de compensación como a la de vinculación, el daño que nosotros le causamos debe ser un poco menos, ¿ven? Por eso debe ser un poco inferior al que él nos causó, para que no se rompa el vínculo. De esta manera, la compensación sufre, ¿no?, pero el vínculo y el amor ganan. Eso es lo que nosotros no llegamos a ver. Porque nosotros creemos que si alguien nos hace algo, nos tenemos que vengar, como el famoso ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero Hellinger se dio cuenta de que no, que si alguien nos hace un daño, para compensar y no romper el vínculo, o sea, no transgredir esta ley, ¿no?, porque es vínculo, compensación y orden, para que eso se quede en equilibrio, yo le tengo que hacer al otro un daño menor, algo menos de lo que él me causó. Y nosotros no lo vemos así esto. Es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? Porque si no, tampoco lo vamos a experimentar. Por otra parte, cuando le hacemos a otro tanto bien como él nos hizo a nosotros, bien suele darse la compensación, pero raras veces el vínculo, que esto también sucede. Si el otro me da, yo le doy tanto como me dio. O sea, si me dio mucho, yo le doy mucho, ¿no? Así nos manejamos nosotros aquí, en el mundo. Pero ahí no se da el vínculo. O sea, se da la compensación, pero no se da el vínculo. Para que la compensación favorezca también la vinculación, tenemos que darle al otro un poco más. O sea, vamos a repasarlo. Cuando alguien me hace un daño, yo le tengo que pagar con un poco menos, hacerle un daño menos. Por eso, más es menos es más, dice Hellinger, ¿no? Cuando el otro me da algo, ¿no?, lo tomo como menos y yo le doy más, para que justamente se pueda mantener el vínculo. Y al compensar lo recibido, tiene que darnos un poco más de lo que nosotros le dimos, ¿no? Así, el dar y el tomar permiten tanto la compensación como un intercambio constante, fortaleciendo el vínculo y el amor, ¿no? Esto es clásico para las relaciones de pareja, ¿no?, que por lo general no se da, por eso después se rompen las parejas, ¿no? Contradicciones similares experimentamos también entre las necesidades de vinculación y de orden. Por ejemplo, cuando una madre riñe a su hijo por algo que hizo, diciéndole que tiene que quedarse solo en la habitación durante 1 hora, y entonces el hijo, por cumplir con el orden, ¿no?,
se queda con esa hora, ¿no? Esta madre cumple con el orden, pero el hijo se va a enfadar con la madre, y con razón, ¿no? Ya que teniendo en cuenta el orden, la madre está atentando contra el amor. En cambio, perdonándole al hijo el resto del castigo, al cabo de un tiempo, la madre bien atenta contra el orden, al mismo tiempo, sin embargo, fortalece el vínculo y el amor entre ella y el hijo. Por tanto, cualquiera que fuera nuestra manera de seguir a la conciencia, esta tanto nos condena como nos absuelve. La conciencia nos condena como nos absuelve. Depende cómo la sigamos, ¿no? Por eso el ejemplo este del cochero y el barquito con las estrellas, ¿no? Las diferentes relaciones. Ahora bien, al igual que nuestras necesidades, también nuestras relaciones difieren, siguiendo intereses contradictorios. Si servimos a una relación, es posible que perjudiquemos la otra. Y aquello que en una es considerado inocencia, en otra nos arroja la culpa. Así quizá por un mismo acto nos hallemos ante muchos jueces, y mientras uno nos condena, el otro nos absuelve. Esto es lo común, ¿no? En las relaciones. Es como el famoso dicho de querer quedar bien con Dios y con el diablo, no se puede, ¿no? Bien. El orden. Vamos a ver el asunto del orden. A veces experimentamos la conciencia como si fuera una sola. La mayoría de las veces, sin embargo, se parece más a un grupo en el que diversos representantes procuran imponer diversos fines con diversos sentimientos de culpa y de inocencia. En todo esto, tanto unos como otros, tanto se apoyan como que se mantienen en jaque, siempre para bien de un todo mayor. A pesar de todo, aunque opuestos, tanto unos como otros sirven a un orden superior. Al igual que un general que en frentes diferentes, con tropas diferentes, en terrenos diferentes, con medios y tácticas diferentes, busca éxitos diferentes, este orden por bien de un todo mayor, al final solo permite éxitos parciales en todos los frentes. Por lo tanto, la inocencia siempre será un logro parcial, ¿no? Esto sucede, vieron, en los sistemas, ¿no? Que algo que favorece a algunos, a otros no tanto, ¿no? La apariencia. Por tanto, culpa e inocencia casi siempre aparecen juntas. Quien extiende la mano para coger la inocencia también toca la culpa. Y quien está de inquilino en casa de la culpa, descubre cómo subinquilina a la inocencia. Asimismo, culpa e inocencia frecuentemente cambian sus vestidos, por lo que la culpa aparece vestida de inocencia y la inocencia vestida de culpa. Así pues, las apariencias engañan, y solo los efectos muestran lo que fue real, ¿no? Y así son todas nuestras relaciones. La vinculación. La conciencia nos vincula con el grupo importante para nuestra supervivencia, cualesquiera que sean las condiciones que éste nos imponga. La conciencia no está por encima de este grupo, ni por encima de su creencia o superstición, sino que está a su servicio. Así como un árbol no elige el lugar en el que crece y así como se desarrolla de manera diferente en un campo abierto o en un bosque, y en un valle protegido de otra manera, que en una cima expuesta a la intemperie, así un niño se integra en el grupo de origen sin cuestionarlo, adhiriéndose a él con una fuerza y una consecuencia únicamente comparables a una fijación, ¿no? Así es como nos adherimos a nuestro sistema cuando niños, ¿no? El niño vive esta vinculación como amor y como felicidad, porque siente que pertenece, ¿no?, a su sistema. Independientemente de si en este grupo
podrá desarrollarse favorablemente o no. La conciencia, sin embargo, reacciona a todo cuanto beneficio ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo. Y tenemos una mala conciencia si nos hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Ambas partes de la conciencia, sin embargo, sirven a una misma meta. Con un constante tira y afloja nos llevan e impulsan en una misma dirección, asegurando nuestra vinculación con las raíces y el tronco. Esta es una metáfora maravillosa, ¿no? La medida de la conciencia, por tanto, es aquello que es válido en el grupo al que pertenecemos. Así, personas que provienen de grupos diferentes también tienen conciencias diferentes, y quien forma parte de diversos grupos, para cada grupo tiene una conciencia. La conciencia nos mantiene con el grupo como un perro mantiene las ovejas con el rebaño. Pero en cuanto cambiamos de grupo, la conciencia, para protegernos, cambia de color, como un camaleón. Así tenemos otra conciencia con la madre y otra con el padre, otra con la familia y otra con el trabajo, otra en la iglesia y otra en el bar, con los amigos. No obstante, siempre se trata del vínculo y del amor de vinculación y del temor ante la separación y la pérdida. Y acá viene el asunto de la lealtad, ¿no? Ante este temor de perder, ¿no? De sentirnos que vamos a perder el vínculo con el otro, ¿no? Viene este asunto de la pérdida, ¿no? Hola, Silvana. Ay, sí, Hellinger son reflexiones muy poderosas. A mí es como que en este tiempo me ha ayudado mucho, porque son cosas que quizás uno, obviamente todos sabemos, pero es como que tenemos que refrescarnos. Bueno, este asunto de la pérdida, ¿no? De que si no, o sea, actúo por conciencia tranquila o conciencia buena, sigo las normas del clan y creo que soy inocente, y que si tengo conciencia mala, no hago lo que hace mi sistema y eso, bueno, me hace sentir culpa. Viene todo este asunto de las lealtades, ¿no? La conciencia nos ata con más fuerza cuando en un grupo ocupamos un lugar inferior, dependiendo de él, ¿no? Cuando dependemos de ese grupo. En cuanto ganamos poder en un grupo o nos hacemos independientes, el vínculo se afloja y con él se afloja también la conciencia. Los débiles, sin embargo, se esmeran y siguen siendo fieles. O sea, el que sigue en lealtad con su sistema se debilita, pero se siente que es leal, que es fiel. Ellos muestran la entrega más desinteresada porque están atados. En una empresa son los trabajadores sencillos, ¿no? Esa gente que vemos que son sumisa, ¿no? Que dicen todos que sí. En un ejército son los soldados comunes. En la iglesia el pueblo fiel. Para el bien de los fuertes del grupo, actúan a conciencia, arriesgando su salud, su inocencia, su felicidad, su vida, ¿no? Eso de todo por mi patria, por mi familia, ¿no? Ay, que acá en la sociedad son llamados valientes, ¿no? Aún así los fuertes se aprovechan de ellos. Claro, el que es débil, el fuerte se aprovecha. Sin ningún tipo de escrúpulos. Para aquello que ellos llaman los fines superiores, ¿no? Cuando se mandan los soldados a la guerra a morir por su patria, no importa. Importa el fin, ¿no? No los medios que estamos usando. Sí, claro, y los débiles deben obedecer por la conciencia. Y esto se ve hasta en las familias, ¿no? También, no solo acá hice el ejemplo, bueno, del ejército como hace Hellinger, pero también en las familias también sucede esto, ¿no? La mujer que no se casa, por ejemplo,
porque es fiel a sus padres, para que sus padres no sufran, no sé qué, nunca hace su propia vida, qué sé yo, hay millones de casos, ¿no? Estos son los pequeños que dan la cara por los grandes, los verdugos que hacen el trabajo sucio, los héroes de una batalla perdida, las ovejas detrás de su pastor que las lleva al matadero, las víctimas que pagan la cuenta. Y son los hijos los que en lugar de sus padres o antepasados saltan a la brecha, realizando lo que no planearon, expiando lo que no hicieron, o sea, cargan con la culpa de lo que no se hizo, cargando culpas que ellos no causaron. Por eso es tan importante constelar, ¿no? Todo esto. Bien. Fidelidad y enfermedad. Este amor de vinculación se manifiesta también en enfermedades graves, por ejemplo, en la anorexia, ¿no? Cuando vemos el caso, acá da Hellinger, de una niña que en su alma, ¿no?, le está diciendo a sus padres: prefiero desaparecer yo antes que tú. Por lo tanto, una enfermedad de este tipo es difícil de curar porque para nuestra alma infantil constituye una prueba de inocencia. O sea, creyéndome que tengo buena conciencia y que soy inocente, si yo desaparezco y salvo a mis padres, ¿no? Así piensa el niño, ¿no? Creo conservar mi inocencia y así creo que sigo perteneciendo, ¿no? Así pues, la enfermedad va unida a un sentimiento de fidelidad. En consecuencia, la solución o la curación se temen y se evitan. O sea, podría curarme, pero evito curarme, porque si no siento que voy a dejar de ser inocente. Por eso muchas personas no se curan, ¿no? Nunca. Aunque hacia afuera se afirme lo contrario, o sea, digo que me quiero curar, pero es que en realidad no quiero, por eso sigo enfermo, ¿no? A ella se une el temor de perder la pertenencia y el sentimiento de culpa y de traición, porque me siento como que estoy traicionando a mi sistema, si yo me curara. Es una cosa medio loca, pero bueno, realmente sucede así. Todo esto, ¿no?, es para que nosotros recapacitemos, ¿no? Este libro, la verdad que es muy bueno. Bueno, muchos libros de Hellinger son buenos, pero este especialmente es como que tiene mucha psicoterapia, ¿no? El centro se distingue por su levedad. Así que yo, si quieren, los invito a que ustedes lo lean por sí mismos, ¿no? Si quieren leerlo completo, porque yo estoy poniendo solo cosas más importantes. Porque si no todo el libro sería aburridísimo. Pongo lo más importante para poder fijar eso que justamente nos puede aportar. Lo otro, bueno, son ejemplos y cosas que son agregados que puso Hellinger. Así que bueno, los dejo reflexionando sobre este tema, que hemos visto hoy mucho de la culpa y la inocencia, la conciencia, ¿no? Todo esto de la vinculación, la pertenencia y este equilibrio entre dar y recibir, o dar y tomar, que le llama él, cómo repercuten, ¿no?, según el servicio de quién estamos, ¿sí? Y que recuerden ese ejemplo que da él, ¿no?, del cochero y el jinete, del barco y las estrellas que guían el rumbo. Por eso es muy importante aprender a ser humildes y estar al servicio. Ese es el último paso cuando uno ya, o sea, el iluminado, como tanta gente que se quiere iluminar, es el que está al servicio de la vida, el que logra eso, estar al servicio de la vida. Bueno, amigos, gracias por acompañarme, nos veremos en el próximo encuentro. Chao, hasta luego.